Ignorante de mi salario de 6 millones, él se burló, pedazo de infeliz sin un céntimo. Tengo los papeles del divorcio. Fuera mañana mismo. Pero 3 días después. La parrilla aún humeaba cuando Margaret me miró fijamente a los ojos. 23 personas en su barbacoa en el patio trasero. Amigos de la iglesia, primos, vecinos, y cada uno de ellos comiendo comida que yo había pasado 6 horas preparando. Ella dejó su té helado, esperó a que la mesa se callara y sonrió. Sinceramente, Isabella, si desaparecieras mañana, nadie te extrañaría. Toda la mesa se rió. Ryan, Ashley, tío Bob, incluso la pareja de la iglesia que apenas sabía mi nombre. Miré mi plato. Perrito caliente, mostaza amarilla, pepinillos encurtidos a un lado. Lo cogí, di un mordisco lento y miré directamente a mi suegra. Ya veremos. Nadie registró lo que dije. La conversación se desvió hacia la pretemporada de los Patriots. 48 horas después, cada persona en esa mesa entendería exactamente lo que quise decir. Soy Isabella, de 32 años, y durante 3 años, fui la mujer que mantuvo unida a la familia de mi marido mientras me trataban como si no existiera. Esta es la historia de cómo desaparecí y lo que sucedió cuando se dieron cuenta de que yo era lo único que los mantenía en pie. Crecí en un pueblo tan pequeño que podías pasarlo por alto en un descanso para ir al baño. Oak Haven, Ohio. Un semáforo, un restaurante, una iglesia con un techo que goteaba y que nadie arreglaba. Mi padre trabajaba en la acería a 2 pueblos de distancia. Murió cuando yo tenía 19 años, un accidente industrial un martes por la tarde. Mi madre duró 6 años más antes de que el cáncer se la llevara. Tenía 25 años, de pie en el pasillo de un hospital con un portapapeles lleno de papeles y nadie a quien llamar. Sin hermanos, sin tías ni tíos dignos de mención. Solo yo y un apartamento alquilado con una mesa de cocina en la que comía sola. Me enseñé diseño gráfico en un portátil estropeado que compré en una casa de empeños por $60. Tutoriales gratuitos, software gratuito. Hice folletos para la iglesia local, menús para el restaurante, un logo para la ferretería, cobré $40 por trabajo y pensé que me iba bien. Finalmente, reuní lo suficiente para la universidad comunitaria, 2 semestres de fundamentos de negocios, lo justo para aprender a facturar correctamente y presentar mis propios impuestos. Luego conocí a Ryan Miller en la feria del condado de Quebec. Él trabajaba en el puesto de lanzamiento de aros para el cuerpo de bomberos voluntarios. Manos grandes, sonrisa fácil. Me trajo flores silvestres la segunda vez que salimos. No de una tienda, sino del campo detrás de la casa de su madre. Escuchaba cuando yo hablaba. No interrumpía. Pensé que había encontrado lo que me había faltado desde que mis padres murieron. Una familia, un lugar al que pertenecer. Nos casamos después de 1 año. Empaqué todo lo que tenía en 4 cajas y me mudé a Blackwood, Maine, para estar cerca de su gente. Pensé que estaba ganando una familia. Resultó que estaba ganando una audiencia para mi propia humillación. La barbacoa mensual de los Miller llevaba 15 años funcionando cuando yo aparecí. El primer sábado de cada mes, lloviera o hiciera sol, el patio trasero de Margaret. El patio no era elegante. Valla de eslabones, una parrilla de propano que el padre de Ryan compró antes de su accidente. 2 mesas plegables cubiertas con manteles de plástico que Margaret reemplazaba 2 veces al año, los necesitara o no. Se presentaban de 20 a 30 personas. Primos, amigos de la iglesia, algunos vecinos que venían por la comida gratis y se quedaban por el chismorreo. Esto es lo que nadie mencionaba. Yo lo hacía todo. Recogía la carne de la carnicería local el jueves. El viernes por la noche, marinaba el pollo, mezclaba la ensalada de macarrones, preparaba el aderezo de ensalada de col del sábado por la mañana, horneaba los bizcochos de queso cheddar, cargaba la camioneta, conducía a casa de Margaret, ponía las mesas, colocaba las servilletas y los platos. Y arreglaba el centro de mesa de flores silvestres que cortaba del campo de atrás. La contribución de Margaret era sentarse en su silla de jardín verde, saludar a los invitados como una reina, recibir a sus súbditos y aceptar cada cumplido como si hubiera estado de pie sobre una estufa desde el amanecer. Margaret, esta ensalada de macarrones es divina.
Bueno, gracias, Susan. Receta familiar antigua. Mi receta, la receta de mi abuela, en realidad. Una de las pocas cosas que aún tenía de mi madre, pero nunca la corregí. Me dije a mí misma que no importaba. La comida era buena. La gente estaba feliz. Y corregir a Margaret en su propio patio trasero se sentía como meter un palo corto en un nido de avispas. Ryan nunca se dio cuenta. O si lo hizo, se lo guardó para sí mismo. De la misma manera que se guardaba muchas cosas para sí mismo. El sitio web prácticamente funciona solo, le dijo a tío Bob una vez, hablando de la presencia en línea del taller mecánico. Yo construí ese sitio web. Yo lo mantuve. Yo respondí los correos electrónicos de consulta. Ryan no sabía la contraseña de alojamiento. Margaret Miller se había ganado su trono, y se lo concedo. Hace 20 años, su esposo Richard volvía a casa de un turno de noche cuando un alce atravesó el parabrisas en la Ruta 1, le fracturó 2 vértebras, pasó 4 meses en una cama de hospital y volvió a casa en una silla de ruedas que nunca abandonaría por completo. Ryan tenía 14 años, Ashley 8. Margaret tenía una hipoteca, 2 hijos, un marido discapacitado y un diploma de escuela secundaria. Abrió una guardería en casa al mes siguiente. Durante 14 años, crió a hijos de otras personas en su sala de estar para mantener las luces encendidas en la suya. Cocinaba, limpiaba, cambiaba pañales, rellenaba formularios de impuestos y mantuvo a esa familia respirando cuando tenía todas las razones para detenerse. Se retiró 3 años antes de que me casara con Ryan, y se merecía cada pizca de descanso que obtuvo. El problema no era lo que Margaret había hecho. El problema era lo que Margaret no podía dejar de ser. Había construido su identidad sobre el sacrificio. Ella era la que lo cargaba todo, la que nunca pedía ayuda, la que mantenía unida a la familia cuando el mundo intentaba separarla. Y luego aparecí yo. Joven, profesional, capaz. Ryan me miraba como solía mirarla a ella, como si yo tuviera respuestas. Margaret no veía a una nuera. Veía un reemplazo. El primer día de Acción de Gracias al que asistí, llevé un pastel de arándanos, casero, la receta de mi madre. Margaret picoteó un bocado, no dijo nada y sirvió un pastel comprado en Annerford en su lugar. Cuando los invitados preguntaron por el postre, ella señaló la caja. La esposa de Ryan lo intentó. Dios la bendiga. La noche anterior a ese día de Acción de Gracias, Ryan había recibido una llamada telefónica de Margaret. Había estado al teléfono durante 20 minutos. Cuando colgó, estaba tenso. Le pregunté qué pasaba. Nada, dijo. Solo mamá siendo mamá. Ashley tenía 28 años y vivía en el sótano de Margaret. Se había matriculado en la escuela de cosmetología el año antes de que me casara con Ryan, abandonó después de un semestre y no había intentado nada desde entonces. Trabajaba a tiempo parcial en la gasolinera Sunoco del pueblo. Suficiente para cigarrillos y gasolina, no suficiente para el alquiler. Margaret cubría el resto. Ashley nunca lo dijo directamente, pero se podía sentir en la forma en que me miraba trabajar. En la forma en que su mandíbula se tensaba cuando Ryan mencionaba algo que yo había diseñado. Tenía la misma hambre que yo había tenido a los 22 años. El tipo de hambre que te hace mirar la vida de otras personas y preguntarte por qué la tuya no empieza. La diferencia era que yo había hecho algo al respecto. Ashley canalizó la suya en crueldad. Me llamaban la ayuda cuando estaba en la cocina de Margaret, lo suficientemente alto para que yo la oyera, lo suficientemente bajo para negarlo después. Una vez, accidentalmente, derramó su botella abierta de salsa barbacoa en mi bolsa del portátil, se rió. Margaret sonrió con suficiencia. Nadie se disculpó. Luego estaba tío Bob. El hermano mayor de Margaret, de 65 años, jubilado de la fábrica de papel en Bangor, viudo hace 3 años. La barbacoa era el único evento social que le quedaba. Mantenía su asiento en la mesa de la misma manera que Ashley mantenía el suyo, actuando. Claro que sabes preparar un plato, chica. Me dijo una vez, lo suficientemente alto para todo el patio. Qué pena. Para eso es para lo único que sirves. Todos se rieron.
Él lo dijo en broma. Quizás para ellos lo era. Margaret se recostó y sonrió. Fue también en Acción de Gracias ese año cuando ella lo dijo más claro. Unas cuantas copas de vino, los platos aún sin recoger. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo casi en voz baja, siempre fuiste solo una invitada en esta familia. Ryan lo oyó. Sé que lo hizo. Extendió la mano para coger la salsa. Ryan nunca me llamó por ningún nombre. Nunca levantó la voz. Nunca me dijo que no era bienvenida. Su arma era más silenciosa que eso. Cada vez que Margaret decía algo hiriente, yo miraba a Ryan. Y cada vez, él desviaba la mirada o se reía, una risa débil y a medias que sonaba a aire escapando de un neumático. No lo dice en serio, decía después en la camioneta de camino a casa. Así habla mamá. Lo enfrenté 3 veces en 3 años. Cada vez fue lo mismo. Se lo exponía. Los comentarios, el robo de crédito, la forma en que Ashley me llamaba la ayuda. Y Ryan asentía lentamente como un hombre que escucha un diagnóstico que ya sospechaba. Tienes razón, decía. Hablaré con mamá. Nunca lo hizo. La tercera vez le dije que quería saltarme la siguiente barbacoa. Se quedó callado. Luego dijo, mamá me crió sola después del accidente de papá. Lo dio todo. Necesita a su familia a su alrededor. Isabella, por favor. Solo por mí. ¿Fui? Siempre fui. Me llevó demasiado tiempo entender lo que Ryan estaba haciendo. No era neutral. No hay neutralidad cuando tu esposa es insultada en la mesa de tu madre y tú buscas la salsa en lugar de una columna vertebral. El silencio es un bando. Ryan eligió el suyo cada mes. No era cruel como Margaret era cruel. Era algo peor. Estaba cómodo. Había crecido bajo las reglas de Margaret. Había aprendido temprano que estar de acuerdo con ella significaba paz. Y estar en desacuerdo significaba convertirse en el siguiente objetivo. Así que, él estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo cuando ella se burló de mi pastel. Estuvo de acuerdo cuando Ashley derramó salsa en mi bolso. Estuvo de acuerdo cuando Margaret me dijo que era solo una invitada. Estuvo de acuerdo al no decir nada. Y nada es exactamente lo que obtuve de él cuando lo necesitaba todo. Me quedé 3 años. La gente pregunta por qué. La respuesta no es sencilla y no es halagadora. Empecemos por lo práctico. Nuestros nombres estaban en la hipoteca. Había construido mi base de clientes freelance en Blackwood. El restaurante, la ferretería, la iglesia, una clínica veterinaria en el siguiente pueblo. Mi red social era la comunidad de la iglesia. Y irme significaba alejarme de las únicas personas que me saludaban en el supermercado. Luego estaba lo que no podía decir en voz alta. Mis padres estaban muertos. Mis abuelos estaban muertos. No tenía hermanos, ni primos con los que hubiera hablado desde los 12 años. Los Miller, disfuncionales, despectivos, a veces abiertamente hostiles, eran la única familia que me quedaba. Irse significaba caminar hacia la nada. Y admitiré algo más. La sobreresponsabilidad era mi punto ciego. Manejé la logística de la barbacoa porque nadie más lo haría. Hice los libros del taller porque Ryan no podía mantener una hoja de cálculo recta. Ayudé a Ashley a formatear su currículum 2 veces. Llevé a tío Bob a sus citas con el cardiólogo cuando Margaret dijo que estaba demasiado ocupada. Me dije a mí misma que era necesaria, y eso se sentía lo suficientemente cerca de ser querida, pero no era estúpida. 3 meses después de mi matrimonio, había abierto una cuenta de ahorros a mi nombre solo en un banco separado. Puse $100 cada semana y no le dije a Ryan. Para la barbacoa de julio, la del perrito caliente, tenía $14,200 en esa cuenta. También había buscado anuncios de apartamentos en Burlington, Vermont, 3 veces. Sabía el alquiler medio de un estudio. Sabía qué barrios tenían las mejores cafeterías, imprentas y pequeñas galerías. Estaba construyendo un plan de escape de la misma manera que construía todo lo demás. En silencio, competentemente,
sola. Lo que no tenía era una razón lo suficientemente contundente como para apretar el gatillo. Entonces Margaret me dio una. La barbacoa de julio. Empecé a preparar a las 7 de la mañana. Mariné el pollo durante la noche. Mezclé la ensalada de macarrones de memoria. La receta de mi abuela, la que Margaret reclamaba como suya. Horneé 2 bandejas de bizcochos de queso cheddar, cargué todo en la caja de la camioneta, conduje a casa de Margaret, puse las mesas, sujeté los manteles contra el viento y arreglé los centros de mesa de tarros de cristal mientras Margaret miraba desde su silla de jardín con un vaso de té helado. «Te saltaste un lugar en esa mesa», dijo. «¿Lo limpié?» 23 personas aparecieron. El pollo salió de la parrilla perfectamente. La ensalada de macarrones desapareció en 30 minutos. Tío Bob cargó su plato 3 veces. Susan de la iglesia le dijo a Margaret que los bizcochos eran los mejores que había probado. Margaret dijo, bueno, le agregué un toque de queso cheddar fuerte este año. No la corregí. Me serví una limonada y me senté al final de la mesa. Entonces la conversación giró hacia la familia. Alguien mencionó al nuevo bebé de un primo. Margaret se inclinó hacia adelante, con el vaso en la mano, la voz preparada para todo el patio. La familia lo es todo. La sangre lo es todo. Me miró directamente. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Ese silencio particular que ocurre cuando todos saben que algo está a punto de caer. Sinceramente, Isabella, si desaparecieras mañana, nadie te extrañaría. La risa vino de todas partes. Ryan, una cosa corta y entrecortada. Ashley, fuerte y aguda. Tío Bob, profunda y resonante como si hubiera estado esperando el remate toda la tarde. Vecinos, primos, incluso la pareja de la iglesia que acababa de comer mis bizcochos. Miré mi plato. Perrito caliente, mostaza, pepinillos. Lo cogí, di un mordisco lento, miré a Margaret. Ya veremos. Ella parpadeó. Luego alguien dijo algo sobre la pretemporada de los Patriots, y la mesa siguió adelante. Nadie volvió a mirarme. No tenían por qué hacerlo. Ya había decidido. ¿Conoces esa sensación cuando todos se ríen y te das cuenta de que la broma eres tú? Cuando has invertido todo en una familia que te ve como un mueble. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde hiciste toda la cocina pero no recibiste ningún crédito, deja un comentario abajo. Dime que no soy la única. Y si aún no lo has hecho, suscríbete porque lo que hice a continuación, nunca lo vieron venir. Condujimos a casa en silencio. Ryan encendió la radio. Una estación de country, algo sobre una fiesta y una chica. Tarareó. A las 10, estaba dormido en el sofá con el mando a distancia en el pecho y una cerveza desinflándose en la mesita auxiliar. Me quedé en el umbral de la cocina y lo observé respirar. 3 años. 3 años de no lo dice en serio. 3 años de crédito por la ensalada de macarrones y salsa barbacoa en la bolsa de mi portátil y de que me dijeran que era solo una invitada en una familia que había estado alimentando, financiando y manteniendo unida con ambas manos. Me moví en silencio. Una maleta, portátil, cargadores, mi pasaporte, partida de nacimiento, el extracto de la cuenta de ahorros, ropa para una semana, la foto enmarcada de mi madre de la mesita de noche, la de ella riendo por algo que dijo mi padre, con la cabeza hacia atrás, la mano en su brazo. Dejé mi anillo de bodas en la encimera de la cocina junto al salero. No escribí una nota. No quedaba nada que explicar a alguien que había pasado 3 años sin escuchar. A las 2 de la mañana, salí del camino de entrada con las luces apagadas hasta llegar a la carretera principal. En la gasolinera de la Ruta 1, aparqué bajo las luces fluorescentes y bloqueé todos los números de los Miller en mi teléfono. Ryan, Margaret, Ashley, tío Bob, cada primo, cada contacto de la iglesia que se había reído en esa mesa. Luego me miré en el espejo retrovisor. Ojos secos, mandíbula apretada. Lo dije en voz alta solo para escucharlo. Ya veremos. La carretera hacia el oeste estaba vacía. Puse la radio en algo sin palabras y conduje hasta que Blackwood no fue más que un nombre en una señal que ya había pasado. El motel a las afueras de Concord,
New Hampshire, olía a limpiador de alfombras y a los cigarrillos de otra persona. Me senté en el borde de la cama a las 6 de la mañana con mi maleta sin abrir y mi portátil equilibrado en mis rodillas y todo el peso de lo que había hecho cayó sobre mí como un saco de grava. Sin familia, sin marido, sin suegros que hubieran llamado para ver cómo estaba. Aunque esto último era más alivio que pérdida. Tenía una maleta, un portátil y una cuenta de ahorros que duraría 3 meses si no hacía nada estúpido. Lloré mucho, un llanto feo, el tipo de llanto que no había hecho desde el pasillo del hospital donde firmé los papeles de alta de mi madre para cuidados paliativos sola. Pero no lloraba por Margaret. Lloraba por mi mamá, por el hecho de que ella me habría tomado por los hombros en el año 1 y me habría dicho, niña, súbete a esa camioneta y conduce. Ella habría tenido razón. Debí haber escuchado antes al fantasma de ella. Cuando el llanto se detuvo, me lavé la cara, abrí mi portátil y me puse a trabajar. Cuenta de ahorros, $14.200. Suficiente para el primer y último mes de alquiler, más 3 meses de gastos, si comía de forma sencilla y no compraba nada que no necesitara. Busqué alquileres en Burlington, las mismas listas que había consultado 3 veces antes. Había un estudio encima de una imprenta en Church Street. Disponible de inmediato, $700 al mes, servicios incluidos. Envié un correo electrónico al propietario. Luego abrí el sitio web del tribunal principal y presenté una petición de divorcio. Sin oposición, sin hijos, sin negocios compartidos. El formulario tomó 40 minutos. Mi primer correo electrónico de freelance llegó a las 8:15. Un cliente habitual en Blackwood necesitaba una revisión de logotipo para su menú de otoño. Lo terminé en 2 horas, facturé $75 y cerré el portátil. Todavía trabajando. Todavía en pie. 2 semanas después, estaba de pie en un estudio en Church Street en Burlington, Vermont, sosteniendo una taza de café sin nada más en la habitación excepto una mesa plegable, una silla de Goodwill y una vista de las montañas verdes a través de una ventana que realmente se abría. El espacio era de 400 pies cuadrados. Olía a tinta y papel viejo de la imprenta de abajo. Los suelos eran de madera rayada. El radiador traqueteaba cuando se encendía. Lo amé de inmediato. La dueña de la imprenta era una mujer llamada Evelyn, de unos 50 años, divorciada, con el pelo plateado corto, gafas de lectura permanentemente sobre la frente y una voz como si hubiera estado dando instrucciones toda su vida y esperara que la gente la siguiera. Ella manejaba la tienda sola. Impresión offset, tarjetas de visita, programas de eventos, el tipo de trabajo que las grandes cadenas no podían hacer con un toque personal. La primera mañana, ella estaba sacando una bandeja de invitaciones de boda recién impresas cuando bajé a buscar café. Me miró, con bolsas del tamaño de una maleta debajo de mis ojos, camisa arrugada, portátil agarrado como una balsa salvavidas. Buenos días, dijo. ¿Eres la nueva inquilina? Sí, señora. Evelyn, ¿tomas café? Sí, señora. Eso fue todo. Sin interrogatorio, sin lástima, sin preguntar de dónde venía o por qué parecía que había conducido toda la noche. Solo café y una puerta abierta. Pasé ese primer mes contactando a cada pequeña empresa a poca distancia. Restaurantes, galerías, una cervecería artesanal con un logotipo que parecía hecho en la clase de informática de un estudiante de secundaria. Ofrecí paquetes de branding a precios que apenas podía permitirme cobrar. 2 clientes firmaron a fin de mes. No era mucho, pero era mío. Megan me envió un mensaje de texto un martes por la tarde. Megan Whitfield, la jefa de bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Blackwood y la única persona en la ciudad que nunca había ido a una barbacoa de los Miller. No estaba en la órbita. Era solo alguien que había sellado mis devoluciones de libros y eventualmente comenzó a recomendarme novelas que pensaba que me gustarían. No la había bloqueado porque nunca me había dado una razón para hacerlo. Ryan vino a la biblioteca hoy, escribió. Preguntó si sabía dónde estabas. Se veía mal, no se había afeitado, no había dormido por lo que parecía. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. ¿Qué le dijiste? Que no sabía porque no lo sé, no oficialmente. Luego envió un mensaje más largo.
El sitio web del taller se cayó la semana pasada. Nadie sabe el inicio de sesión del hosting. Ryan ha estado llamando a la compañía de internet intentando restaurarlo, pero siguen diciéndole que necesita el correo electrónico del titular de la cuenta, que es el tuyo. No respondía ese. Un minuto después, la barbacoa de agosto ocurrió, o lo intentó. Margaret intentó hacerlo todo ella misma. Quemó el pollo hasta convertirlo en carbón. La ensalada de macarrones sabía como si la hubiera hecho alguien que leyó una receta una vez y se rindió a la mitad. Solo vinieron 12 personas. Tío Bob dijo que la carne estaba seca. Lo leí 2 veces. Esperaba sentir algo. Satisfacción quizás, o culpa. Lo que sentí fue más silencioso, una especie de reconocimiento cansado, como ver a alguien tropezar con la misma grieta en la acera que yo había estado evitando durante 3 años. Además, añadió Megan, Margaret está diciendo en la iglesia que tuviste una crisis nerviosa, que te fuiste por problemas de salud mental. Respondí, déjala. Un mensaje más de Megan. Ryan se mudó de nuevo con Margaret. No podía mantener la casa solo. Pagos de hipoteca. Cerré la aplicación, me serví café y volví al trabajo. Mes 3, la posada boutique en College Street llamada Eleanor Vance. La propietaria, de 68 años, exdirectora de escuela, se retiró a la hostelería de la misma manera que algunas mujeres se retiraban a la jardinería. Había visto mi tarjeta de presentación clavada en el tablón de anuncios de la imprenta de Evelyn. Necesitaba una renovación completa de la marca, logotipo, sitio web, señalización, tarjetas de llaves de las habitaciones, diseño del menú de desayuno. Tenía un presupuesto de $4.500 y una visión que no podía articular más allá de cálido pero sofisticado como un buen bourbon. Pasé 2 semanas en la propuesta. 3 paneles conceptuales, combinaciones de fuentes, historias de color sacadas de las montañas fuera de las ventanas de su vestíbulo. Se los presenté en su mesa del comedor un jueves por la mañana mientras ella me servía café en una taza con el asa astillada. Ella estudió los paneles en silencio durante 1 minuto completo. Luego levantó la vista y dijo, cariño, esto es exactamente lo que imaginé pero no pude expresar con palabras. ¿Dónde te habías escondido? Casi me reí. Esconderme era exactamente lo que había estado haciendo. Evelyn imprimió las pruebas para la presentación final. Ya habíamos empezado a tomar café juntas la mayoría de las mañanas. Nada formal, solo 2 mujeres que trabajaban solas, encontrando más fácil trabajar cerca de alguien más. Estás huyendo de algo, dijo Evelyn una mañana, deslizando una pila de menús impresos sobre el mostrador. Los recogí, los hojeé, comprobé el registro de color. Estoy corriendo hacia algo, dije. Hay una diferencia. Ella me miró de una manera que decía que no me creía del todo, pero me respetaba lo suficiente como para no insistir. Eleanor envió una tarjeta de agradecimiento manuscrita cuando se lanzó el rediseño. La colgué en la pared de mi estudio. Lo primero en una superficie que había estado desnuda desde que me mudé. Luego me senté en mi escritorio y pensé en lo único que había estado evitando. La caja de mi madre. Los recuerdos que había dejado en el ático de los Miller. Los necesitaba de vuelta. Le pedí a Megan que recogiera la caja. Ella condujo hasta la casa de Margaret un sábado, sabiendo que Ryan estaría en el taller. Margaret abrió la puerta, la entregó sin decir una palabra y cerró la puerta antes de que Megan llegara a los escalones del porche. Megan la envió por correo prioritario. Llegó un miércoles. Me senté en el suelo de mi estudio con la caja entre las rodillas y despegué la cinta lentamente. La forma en que abres algo cuando ya sabes que podría doler. Las cosas de mi madre, los últimos pedazos físicos de una mujer que me había amado sin condiciones y murió antes de que pudiera devolverle el favor por completo. La pulsera de plata había desaparecido, la que mi padre le había regalado el día de su boda, delgada, sencilla, grabada con sus iniciales en el broche interior. Desaparecida. Sus tarjetas de recetas manuscritas habían desaparecido. Décadas de cenas dominicales en su cursiva inclinada. Bizcochos de queso cheddar, cazuela de batata, pastel de arándanos, la ensalada de macarrones de la que Margaret había estado recibiendo crédito. Todo desaparecido.
La foto enmarcada de la boda de mis padres, mi padre con un traje alquilado, mi madre con un vestido que su hermana había cosido, desaparecida. En su lugar, encima de una toalla doblada que aún olía al detergente de Margaret, había una nota adhesiva amarilla. La letra de Margaret, letras mayúsculas presionadas lo suficientemente fuerte como para abollar el papel. Nunca mereciste esto. Me senté en ese suelo durante mucho tiempo. No llamé a nadie. No grité. No lancé nada. Cogí la nota adhesiva, la llevé a mi escritorio y la puse en el cajón superior. Por si alguna vez necesito recordar por qué me fui, me dije a mí misma. La pulsera, las recetas, la foto, se habían ido. Margaret se las había llevado para hacerme daño, y lo había logrado. Pero también me había dado algo que no pretendía. Me había dado certeza. Ya no huía. Me había ido. Eleanor Vance me remitió al Consejo de Artes de Vermont. El director, un hombre llamado Walter Sterling, de unos 60 años, pajaritas, el tipo de cortesía que proviene de preocuparse genuinamente por la gente en lugar de representarlo. Necesitaba un diseñador para su gala anual de otoño. Invitaciones, programas, señalización del lugar, gráficos de redes sociales, una identidad visual completa para el evento. El contrato era de $8,000, más de lo que había ganado en cualquier mes de mi carrera. Lo presenté como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Walter me llamó 2 días después. Señorita Harper, dijo, había empezado a usar mi apellido de soltera profesionalmente. Nos gustaría seguir con su concepto. El comité fue unánime. Colgué, me senté en mi silla y presioné las palmas de mis manos planas sobre mi escritorio hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa semana, firmé un contrato de arrendamiento para un estudio adecuado, un pequeño local comercial a 2 cuadras de la imprenta de Evelyn, 500 pies cuadrados con un ventanal y una puerta con cerradura. Pinté las paredes de blanco cálido, colgué mis impresiones de portafolio y encargué un letrero para el escaparate. Harper Creative. Evelyn me ayudó a instalarlo. Se echó hacia atrás, inclinó la cabeza y lo leyó en voz alta. Harper Creative. Eso suena bien. Es el nombre de mi madre, dije. Me pareció correcto. Me entregó una botella de champán, de la barata, con un corcho de plástico, y la bebimos en tazas de café en la acera mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Por primera vez en más tiempo del que podía medir, sentí que estaba en un lugar que se adaptaba a mí, en lugar de estar en mi contra. El nombre de mi madre en la ventana, mi trabajo en las paredes, mis manos firmes. Las actualizaciones de Megan llegaron como despachos de un colapso en cámara lenta. El sitio web del taller mecánico seguía caído 4 meses después de que me fuera. Ryan había contratado a un freelance de un mercado en línea. $2,000 por un sitio de plantilla que se caía cada vez que alguien intentaba reservar una cita. 3 de sus clientes habituales llevaron sus camiones al taller de la cadena en Bangor. Margaret intentó restaurar la barbacoa de septiembre a su antigua gloria. Había pasado todo el día cocinando, compró el pollo ella misma, lo marinó como me había visto hacerlo, o eso creía. 8 personas se presentaron. La ensalada de macarrones estaba pegajosa. Los bizcochos estaban secos. Ashley trajo ensalada de col comprada en la tienda, y Margaret le dijo que era vaga, y discutieron en la cocina lo suficientemente fuerte como para que tío Bob los oyera desde el patio trasero. Bob se sentó en su silla de jardín y le dijo a Ryan, necesitas recuperar a tu esposa antes de que toda esta familia se desmorone. Ryan miró su plato. Ella no me contesta las llamadas. Entonces ve a buscarla. No sé dónde está. Esa parte seguía siendo cierta. Megan no le había dicho a nadie dónde había ido, y yo no había dejado rastro. Los papeles de divorcio llegaron a la casa de Margaret por correo certificado a principios de octubre. La ley de Men requería el servicio en la última dirección conocida. Ryan tuvo que firmarlos. Según Megan, se sentó en el porche delantero durante 1 hora después, sosteniendo el sobre. Luego entró y llamó a Megan desde el teléfono de la cocina mientras Margaret observaba desde el pasillo. Realmente lo presentó, dijo. Megan me dijo que su voz se quebró al decir presentó. Leí el mensaje,
Cerré mi teléfono y volví a diseñar la prueba de la invitación a la gala. El borde era de un verde montaña intenso. Me gustó cómo quedaba con el papel crema. La llamada vino de un número que no reconocí. Contesté porque esperaba una llamada de un proveedor de impresión. Isabella, hola, soy Ashley. La voz me golpeó como agua fría. Ashley. Debe haber pedido prestado el teléfono de una amiga. Ashley, dije, plana, neutral, nada que ella pudiera usar. Escucha, sé que las cosas se pusieron raras, pero realmente te extrañamos en la barbacoa. Ryan está hecho un lío. Mamá no duerme. Ha sido duro para todos. Dejé que el silencio se extendiera. ¿Margaret se está disculpando? Ashley hizo una pausa. ¿Disculparse por qué? Fue una broma, Isabella. Todos se rieron. Tú eres la que lo convirtió en todo un problema. Entonces no hay nada que discutir. Terminé la llamada y bloqueé el número antes de dejar el teléfono. 7 minutos después, llegó un mensaje de texto de un número diferente. Ashley de nuevo. Estás arruinando esta familia. Ryan está bebiendo. Mamá no puede dormir. La presión arterial de tío Bob está por las nubes. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías? Lo leí 2 veces, hice una captura de pantalla. Luego hice una captura de pantalla de la información de contacto y la marca de tiempo. Bloqueé ese número también. Otro mensaje de texto llegó 3 minutos después. Un tercer número. Espero que sepas que te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No eres nadie. Siempre fuiste nadie. Captura de pantalla, bloquear. Abrí una carpeta en mi portátil llamada No involucrar. La había creado la semana que me fui. Una costumbre de años de manejar la correspondencia de clientes. Mantener registros. Documentar todo. No responder con emoción. Puse las 3 capturas de pantalla en la carpeta, la cerré y volví a las pruebas de la señalización de la gala. El lugar había solicitado que el tamaño de la fuente se aumentara 2 puntos en el banner de bienvenida. Lo ajusté, guardé el archivo, envié la revisión. Los mensajes de Ashley se quedaron en una carpeta que planeaba no volver a abrir a menos que fuera necesario. Para el 7º mes, la marca de la gala estaba terminada. Había pasado 3 semanas en la ronda final, refinando la tipografía, ajustando la paleta de colores hasta que coincidía con la luz de la montaña que había estado observando desde la ventana de mi estudio cada mañana. Walter revisó las pruebas en su oficina y me llamó esa tarde. Isabella, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Nos has dado algo de lo que podemos estar orgullosos. Ya tenía 6 clientes habituales. La Posada, un restaurante en Main Street, un estudio de cerámica, una organización sin fines de lucro que impartía clases de arte a jóvenes en riesgo, un agente de bienes raíces, un tostador de café que quería etiquetas que parecieran dibujadas a mano. Mis ingresos habían superado silenciosamente lo que había estado ganando en Blackwood, aunque la riqueza era relativa. No era rica. Estaba estable. El alquiler pagado a tiempo, la compra sin revisar el saldo de la cuenta primero. Evelyn y yo cenábamos juntas la mayoría de los miércoles. Nada elegante. Usualmente el lugar de pasta en College Street o comida para llevar en el mostrador de su imprenta después de cerrar. Ella nunca preguntó sobre Blackwood. Había descubierto la forma de lo que había sucedido y decidió que los detalles eran míos para compartir si quería. Había comenzado a conocer a otros pequeños empresarios del barrio. Una mujer que dirigía una tienda de velas. Una maestra jubilada que vendía acuarelas en el mercado de los sábados. Personas que se presentaban por lo que hacían, no por quienes eran parientes. Una comunidad construida sobre algo más que la obligación de sangre. A veces pensaba en las notas adhesivas. Nunca mereciste esto. Pensaba en la voz de Margaret en la barbacoa. Nadie te extrañaría. Tenían razón en una cosa. No los extrañaba. Ni las barbacoas, ni las risas forzadas, ni la mesa donde yo cocinaba y alguien más se llevaba los aplausos.
Ryan había firmado los papeles de divorcio sin oponerse. Estaba casi finalizado. 7 meses. Eso es lo que tardó en pasar de un perrito caliente en la barbacoa de Margaret a un estudio con el nombre de mi madre en la puerta. 7 meses de mañanas tempranas, facturas tardías y de aprender lo que se siente al cenar sin temer lo que alguien va a decir. Si alguna vez has reconstruido algo de la nada, una carrera, una vida, tu propia autoestima, cuéntame en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Para el 9º mes, 2 vidas habían tomado direcciones opuestas y no hacía falta un gráfico para verlo. La mía, un estudio con un letrero en la ventana, un portafolio que aparecía en la primera página de Google para diseñador gráfico de Burlington, y un pequeño reportaje en la columna de empresas locales destacadas del Burlington Free Press. La reportera, una joven llamada Sara, me había fotografiado en mi escritorio con las montañas visibles a través de la ventana detrás de mí. El pie de foto decía, Isabella Harper de Harper Creative, diseñando un nuevo capítulo. Había pegado el recorte en la pared de mi estudio junto a la tarjeta de agradecimiento de Eleanor. En Blackwood, Ryan se había mudado permanentemente a la casa de Margaret. La casa que habíamos compartido, la que tenía nuestros nombres en la hipoteca, había entrado en mora cuando dejé de pagar mi mitad, y Ryan no pudo cubrir la diferencia con el salario de un mecánico. Se vendió con pérdidas. Miller Auto redujo sus horas de 6 a 4 días porque Ryan no podía manejar la carga de trabajo sin el apoyo administrativo que yo había estado proporcionando. Los correos electrónicos de consulta quedaron sin respuesta. Los libros eran un desastre. Ashley había sido despedida de la estación Sunoco por 3 ausencias consecutivas sin previo aviso. Estaba viviendo en el apartamento de una amiga y no había hablado con Margaret en semanas. Tío Bob dejó de ir a las barbacoas. Ya no había mucho a lo que ir. Según Megan, le dijo a Margaret, la comida es mala y la compañía es peor. Megan lo resumió en un mensaje de texto. La casa de Margaret parece una funeraria. Todos siguen allí, pero nadie habla. Leí el mensaje un sábado por la mañana mientras desayunaba en la cafetería a la vuelta de la esquina de mi estudio. Cerré mi teléfono, terminé mis huevos y fui a trabajar. Tenía un diseño de etiqueta pendiente para el tostador de café para el lunes. Los granos se llamaban Segundo Aliento. Agradecí la ironía. Ryan me encontró a través del artículo del periódico. El Free Press había mencionado a Harper Creative en Church Street. Condujo 4 horas desde Blackwood y apareció en la puerta de mi estudio un jueves por la tarde sin llamar. Estaba en mi escritorio revisando pruebas cuando sonó la campana de la puerta. Levanté la vista por un segundo. No lo reconocí. Había perdido peso. Del tipo equivocado. Del tipo que te ahueca las mejillas y hace que la ropa te quede como si perteneciera a otra persona. Su pelo estaba más largo. Sus manos, las que solían traerme flores silvestres, estaban metidas en los bolsillos como si no confiara en ellas. ¿Isabella? Ryan. Nos quedamos allí. No lo invité a pasar. Él no preguntó. Mamá estaba equivocada, dijo. Lo que dijo en la barbacoa. Estuvo mal. Debía habérselo dicho esa noche. Debía habérselo dicho hace mucho tiempo. Esperé. Miró al suelo, luego de nuevo a mí. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Hablaré con mamá. Realmente lo haré esta vez. Estudié su rostro. El chico de la feria del condado seguía allí en alguna parte. Enterrado bajo el agotamiento, bajo 4 horas de carretera, bajo un año de consecuencias que no había esperado. Esta vez, dije, necesité desaparecer para que encontraras tu voz. Y sigues diciendo, vuelve a casa, como si el problema fuera que yo me fui, no que ella lo dijo. Abrió la boca. Necesito decirte algo. Primero yo necesito decirte algo. Caminé hasta mi escritorio, abrí el cajón superior, el de la nota adhesiva, y saqué un sobre de manila. Los papeles de divorcio finalizados, firmados por ambos. Procesado, hecho. Se los ofrecí. Él miró el sobre como si fuera un ser vivo. Luego lo tomó. Lo siento, Isabella. Lo sé.
Se quedó allí un momento más. Luego se dio la vuelta y salió. La campana sonó detrás de él. Cerré el cajón. Ryan debió haberle contado a Margaret sobre los papeles en cuanto llegó a casa porque el teléfono de mi estudio sonó a las 9 de la mañana siguiente. Un número que no reconocí. Margaret había averiguado el teléfono fijo que había puesto públicamente para las consultas de los clientes. Lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje duró 3 minutos. La voz de Margaret comenzó tensa, controlada, como sonaba cuando daba instrucciones a los niños de la guardería. Luego se quebró como una presa. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Alejarte de mi familia, de mi hijo? ¿Crees que eres alguien ahora porque tienes una tiendecita en una ciudad de la que nadie ha oído hablar? Déjame decirte algo, Isabella. Siempre fuiste solo una invitada en esta familia. Nunca fuiste una de nosotros. Nunca ibas a ser una de nosotros. Y Ryan está mejor sin ti, arrastrándolo con tu triste y pequeño pasatiempo freelance y tus tristes y pequeñas madres muertas. El mensaje se cortó. Límite del buzón de voz. Me senté en mi silla y escuché el silencio que siguió. Lo volví a reproducir una vez más. No para hacerme daño. Ya había superado ese umbral hacía meses. Lo reproduje para escuchar lo que Margaret no podía escuchar en su propia voz. Pánico. La matriarca estaba perdiendo el control. Y cuanto más apretaba, más se le escurría entre los dedos. Guardé el mensaje de voz, lo dejé en la carpeta no involucrar. No volví a llamar. La frase se me quedó grabada, sin embargo. Siempre fuiste solo una invitada en esta familia. Lo había dicho en Acción de Gracias ese año también. Lo había dicho de nuevo ahora, gritando a una máquina. Las mismas palabras, la misma mujer. Pero se equivocaba en una cosa. Los invitados no lavan los platos. Los invitados no preparan la comida. Los invitados no gestionan los libros. Y los invitados, cuando han tenido suficiente, están absolutamente autorizados a irse. La verdad sobre los Miller no salió a la luz porque yo contara mi versión. Salió a la luz porque no tuve que hacerlo. Blackwood era un pueblo pequeño. La gente se daba cuenta de las cosas. Se dieron cuenta de que las barbacoas habían pasado de 25 invitados a 8 y luego a ninguna. Se dieron cuenta de que Ryan parecía haber envejecido 5 años en uno. Se dieron cuenta de que Margaret había dejado de ser voluntaria en la venta de pasteles de la iglesia y en los eventos del bazar navideño que había organizado durante una década. Y se dieron cuenta de que la única persona que siempre había estado en segundo plano en cada reunión de los Miller, montando mesas, llevando bandejas, limpiando después, se había ido. Susan Morrison y Deborah Johnson, dos mujeres que se habían sentado en la mesa de Margaret y habían comido mi ensalada de macarrones durante años, se pusieron en contacto con Megan de forma independiente. Nos gustaría hablar con Isabella, dijo Susan. Vimos cómo la trató Margaret. Debimos haber dicho algo. No lo hicimos y estamos avergonzadas de ello. Megan les pasó sus números. No llamé de inmediato. Una semana después, le envié un mensaje de texto simple a Susan. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. Ella respondió, estamos rezando por ti, cariño. Y dejamos de ir a casa de Margaret. No se sintió bien una vez que admitimos lo que habíamos visto pasar. La reputación de los Miller no se derrumbó en un solo momento. No hubo una escena dramática, ni un ajuste de cuentas público. Fue más silencioso que eso. La erosión lenta e irreversible de una base que había estado agrietándose durante años. Menos personas en la iglesia hablaban con Margaret después de los servicios. Menos vecinos traían cazuelas cuando tío Bob fue al hospital. La narrativa que Margaret había estado contando, Isabella tuvo una crisis nerviosa. Isabella nos abandonó. Pobre Ryan, comenzó a perder fuerza a medida que la gente la comparaba con lo que habían visto con sus propios ojos. Yo no orquesté nada de eso. La verdad no necesita una campaña cuando la evidencia ha estado a la vista durante 3 años. Ashley y Margaret finalmente se enfrentaron. Era inevitable.
Dos personas que se habían unido por un objetivo compartido no tienen mucho que hacer cuando el objetivo se aleja de su alcance. Megan se enteró de los detalles por una cajera de la Nerford que vivía en la calle de Margaret. Ashley se había estado quedando en la habitación que Ryan y yo solíamos compartir, la que tenía la ventana que daba al patio trasero y a la parrilla inactiva. Ella y Margaret habían estado discutiendo durante semanas. Ashley quería usar la cocina para un negocio secundario de preparación de comidas que había visto en TikTok. Margaret dijo que su cocina no era una cafetería. La cosa escaló a partir de ahí. «Esto es culpa tuya», gritó Ashley durante su última pelea. La ahuyentaste. Ahuyentaste a la única persona que mantenía a esta familia funcionando y ahora todo se está desmoronando y tú te sientas en tu silla actuando como si todavía estuvieras a cargo de algo. La respuesta de Margaret, según la vecina, fue, no te atrevas a culparme. Yo mantuve a esta familia unida durante 20 años. La mantuviste unida haciendo que todos te tuvieran miedo, dijo Ashley. Y ahora no queda nadie a quien asustar. Ashley se mudó al día siguiente. Empacó 2 bolsas de basura de ropa y se fue a vivir con una amiga de sus días en la gasolinera. La habitación del sótano quedó vacía. Luego tío Bob tuvo su susto de salud. Un episodio cardíaco menor en el supermercado. Una ambulancia lo llevó a la sala de emergencias. Margaret lo visitó. Se sentó en la silla junto a su cama e intentó hablar del tiempo. Bob la miró y dijo, «Sabes, Margaret, si hubieras sido la mitad de amable con esa chica como lo fuiste con los niños de tu guardería, quizás todavía tendría a alguien que me llevara a mis citas». Margaret no respondió. Condujo a casa, estacionó en el camino de entrada y se sentó en el coche durante 40 minutos antes de entrar a una casa con una sola persona en ella, Richard, en su silla, viendo la televisión con el volumen alto. La gala del Consejo de Artes estaba a 6 semanas cuando Walter me pidió que hablara en la inauguración. Estábamos sentados en su oficina, una habitación estrecha encima de una librería, paredes cubiertas con carteles enmarcados de 30 años de eventos. Sirvió café de un termo y deslizó una taza por el escritorio. El comité quiere que digas unas palabras sobre lo que significa construir algo nuevo en Burlington. Tu historia resuena con la gente, Isabella. Mi historia. Él no conocía ni la mitad y yo no se la iba a contar. Pero la invitación hizo que algo se moviera en mi pecho. El mismo sentimiento que tuve cuando Eleanor miró mis pruebas y dijo, ¿dónde te habías escondido? Dije que sí antes de que pudiera retractarme. Pasé las siguientes 2 semanas diseñando los materiales de la gala y ensayando 4 frases en el espejo de mi baño. Soy diseñadora, no oradora. La idea de pararme frente a 150 personas me hacía sudar las palmas de las manos de una manera que las barbacoas de Margaret nunca lo habían hecho. Al menos en la barbacoa, nadie esperaba que hablara. Luego llamó Megan. Atención, dijo. Su voz tenía ese tono cuidadoso y medido que usaba cuando entregaba hallazgos de la biblioteca a la gente que le caía bien. Alguien en Blackwood compartió la invitación a la gala en Facebook. No sé quién, pero Margaret la vio. Se me apretó el estómago. ¿Cómo lo sabes? Ryan me llamó. Dijo, Margaret ha estado despotricando al respecto desde el martes. Sigue diciendo, ella nos dejó y ahora la están honrando. Así no es como funciona esto. Ryan le dijo que lo dejara ir. Y Margaret dijo, no, alguien necesita decirles a esas personas quién es ella realmente. Me paré en la ventana de mi estudio y miré las montañas. Todavía estaban allí. Habían estado allí mucho antes que Margaret Miller, y estarían allí mucho después. Que venga, dije, y lo dije en serio. Día de la gala. Me vestí en mi estudio porque se sentía bien salir del lugar que había construido. Un vestido azul marino, sencillo, bien ajustado, lo más bonito que tenía. Lo había comprado en una tienda vintage en Main Street por $32. Evelyn vino con una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un broche de plata con forma de flor de cornejo. Era de mi abuela, dijo. Lo usaba en todos los eventos importantes. Quiero que lo uses esta noche. Me lo prendí al vestido y me paré frente al espejo del baño.
La mujer que me miraba no era la misma que se había sentado al final de la mesa de Margaret con mostaza en los dedos. La misma cara, diferente postura, diferentes ojos. El lugar era un salón de baile restaurado en el Hotel Vermont en College Street. Techos altos, ladrillo visto, iluminación cálida que hacía que todo pareciera una pintura. 150 invitados, artistas, dueños de negocios, miembros del consejo municipal, directores de galerías, personas que creaban cosas y personas que financiaban la creación. Mi trabajo estaba por todas partes. El diseño de las invitaciones en caballetes en la entrada, los programas extendidos sobre las mesas de cóctel, el cartel de bienvenida sobre el escenario y la tipografía que había pasado 3 semanas refinando. Mi nombre en el programa, identidad visual por Harper Creative, Isabella Harper. Toqué el broche en mi vestido, respiré. Mientras tanto, y me enteré más tarde por Megan, que lo había oído de Ryan. Margaret Miller estaba en la Interestatal 89 en dirección norte hacia Burlington. Ryan conducía. No había querido venir. Margaret se había parado en la puerta principal con su bolso y su vestido de domingo de iglesia y había dicho, ella no va a pararse frente a una habitación llena de extraños y hacerse la víctima. Conduce, dijo Ryan. Mamá, esto es una mala idea. Margaret dijo, conduce. Ashley le había enviado un mensaje de texto a Ryan esa tarde. Déjame fuera de esto. Chica lista. La primera cosa inteligente que había hecho en mucho tiempo. Hace un año, estaba de pie en el patio trasero de Margaret con mostaza en los dedos, escuchando a una mesa llena de gente reírse de la idea de que yo desapareciera. Ahora estoy de pie en un salón de baile con mi nombre en cada pared. Y la mujer que dijo que nadie me extrañaría condujo 4 horas para encontrarme. Qué gracioso cómo funciona eso. Quédense conmigo porque lo que pasó después es la razón por la que les cuento esta historia. La gala abrió a las 7. Me quedé cerca de la entrada y saludé a la gente con la que había trabajado. Eleanor con un vestido verde cruzado, el tostador de café con un blazer que claramente no usaba a menudo, la dueña del estudio de cerámica con arcilla todavía bajo las uñas. Evelyn circulaba con una copa de vino y una cámara tomando fotos de la señalización, los invitados y los programas como un padre orgulloso en una obra escolar. Walter se acercó al micrófono a las 7:30. La sala se quedó en silencio. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí para celebrar las artes en nuestra comunidad. Habló durante unos minutos sobre la misión del consejo, las subvenciones que habían financiado, los artistas que habían apoyado. Luego dijo, nuestra identidad visual este año fue creada por alguien que se mudó a Burlington hace menos de un año y ya se ha convertido en una parte vital de nuestra comunidad creativa. Su trabajo está por todas partes esta noche. Y si no lo han notado, es porque está tan bien hecho que parece que siempre ha estado aquí. Recibamos a Isabella Harper de Harper Creative. El aplauso fue cálido e inmediato. Caminé hacia el micrófono con piernas que sentían que pertenecían a alguien más seguro de sí mismo. Fui breve. Hace un año, alguien me dijo que era olvidable, que si desaparecía, nadie se daría cuenta. Lo tomé como una invitación. Algunas personas se rieron. El buen tipo de risa, el que dice que están contigo. Desaparecí y construí esto. No porque necesitara demostrar que estaban equivocados, sino porque necesitaba demostrar que tenía razón. Gracias, Burlington, por ser el lugar donde se me permitió existir en voz alta. El aplauso fue más fuerte esta vez. Evelyn vitoreó desde el fondo de la sala. Eleanor se secó los ojos con una servilleta de cóctel. Me alejé del micrófono y exhalé. Luego los vi al fondo del salón, cerca de las puertas dobles. Margaret con su vestido de domingo. Ryan con una camisa abotonada arrugada, de pie muy quieto, mirándome directamente. Margaret escudriñó la sala como un general inspecciona un campo de batalla. Sus ojos se movieron desde el cartel de bienvenida hasta los caballetes, los programas en las mesas de cóctel y los invitados con sus atuendos de noche. Miró la señalización, mis líneas limpias, mis colores cálidos, mi nombre en la esquina inferior de cada pieza, y su mandíbula se tensó. Esto no era para lo que había venido. Había esperado encontrarme luchando, manejando una cafetería, viviendo en una habitación alquilada.
Había esperado encontrar la versión de mí que había construido en su cabeza, frágil, desesperada, esperando ser rescatada de su propia mala decisión. En cambio, encontró un salón de baile, 150 personas, una ovación de pie. Mi nombre en las paredes. Comenzó a caminar hacia mí. Ryan le tomó el brazo. Mamá, ¿no? Ella se soltó sin mirarlo. Me disculpé de la conversación que estaba teniendo con el dueño de una galería sobre una posible comisión. Observé a Margaret al otro lado de la sala. La multitud no se abrió paso para ella. Simplemente no la notaron. Ella no era nadie aquí. Me alcanzó cerca de la barra de cócteles. El camarero le servía una copa de vino a alguien. La sala todavía zumbaba con la energía posterior al discurso. Nadie nos prestaba atención todavía. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mi familia?, dijo Margaret, con voz baja y controlada, y convertirte en una especie de celebridad. Mantuve mi voz al mismo nivel. No me alejé de tu familia, Margaret. Me alejé de la forma en que tu familia me trataba. Te tratamos como familia. Me dijiste que nadie me extrañaría en tu propia mesa, delante de 23 personas. Sus labios se apretaron. Una mujer en la mesa de al lado miró, luego otra. El aire a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. La voz de Margaret subió. No gradualmente, sino como si se encendiera un interruptor. Fue una broma, dijo, lo suficientemente alto como para cortar las conversaciones más cercanas. Todos se rieron. No pudiste soportar una broma y ahora has arruinado la vida de mi hijo. Las cabezas se volvieron. El murmullo se extinguió desde donde estábamos como una piedra que cae en agua tranquila. 150 personas en un salón de baile restaurado y cada una de ellas miraba a la mujer con el vestido de domingo que le gritaba a la diseñadora cuyo nombre estaba en sus programas. Tu hijo es un adulto, dije, con voz nivelada, la misma voz que usaba en las llamadas con clientes cuando una revisión no funcionaba. Su vida es su responsabilidad. Lo dejaste, la voz de Margaret se quebró. Rompiste esta familia. Todo estaba bien antes de que decidieras que eras demasiado buena para nosotros. Todo estaba bien para ti, Margaret. No para mí. Ella dio un paso adelante. Su dedo se levantó, señalando mi pecho. Eres una desagradecida, después de todo lo que yo. Su voz se quebró. Ya no por la rabia, sino por algo debajo. Algo que pareció por una fracción de segundo el rostro de una mujer que había pasado 20 años manteniendo unida a una familia y no podía entender por qué se estaba desmoronando sin la nuera que había ahuyentado. Entonces Walter estuvo allí, tranquilo, firme, con la mano suavemente levantada entre nosotras. Señora, tendré que pedirle que baje la voz. Este es un evento privado. Margaret se volvió hacia él. No me diga qué hacer. Esta mujer abandonó a mi familia. Dejó a mi hijo. Señora. Walter no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. La sala estaba perfectamente en silencio. Cada persona que conocí ese año, cada cliente, cada vecino, cada amigo, estaba viendo a una mujer gritando y a una diseñadora tranquila de pie a 3 pies de distancia. Mantuve mi voz baja. Margaret, dijiste algo en tu barbacoa hace un año. Dijiste que si desaparecía mañana, nadie me extrañaría. ¿Recuerdas eso? Ella abrió la boca. No salió nada. Desaparecí. Y condujiste 4 horas para encontrarme. Entraste en una habitación llena de gente que sabe mi nombre y empezaste a gritar. Hice una pausa. Parece que alguien me extrañó después de todo. El silencio se mantuvo. Luego alguien cerca del frente aplaudió. Lento, deliberado. Otro se unió. Una constante oleada de aplausos se extendió por el salón. Margaret miró a las caras, comprensivas, horrorizadas, compasivas. Y por primera vez desde que la conocí, no tenía nada que decir. La matriarca, la controladora, de pie en una habitación de extraños que la veían claramente. Una mujer que había conducido 4 horas para derribar a la persona que acababa de agradecer a una ciudad por permitirle existir.
Y la nota adhesiva que dejaste en la caja de mi madre, dije. ¿Nunca mereciste esto? La guardé. No porque me duela ya, sino porque me recuerda exactamente con quién vivía. Su barbilla tembló. No sé de qué. Si sabes. Tranquila. Final. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas. Ryan le abrió una. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que sonó en esa habitación silenciosa como un punto final de una frase muy larga. Salí 20 minutos después. Ryan estaba apoyado en el sedán de Margaret. El motor en marcha. Margaret estaba sentada en el asiento del pasajero. La cabeza gacha. Debí haberla detenido, dijo. No esta noche. Desde el principio, cada barbacoa, cada broma, cada vez que te llamó invitada y yo no dije nada. ¿Por qué no lo hiciste? Él dejó caer las manos. Porque tenía miedo de ser yo el siguiente al que se le echara encima. Su voz se quebró y por un momento vi al niño de 4 años cuyo padre volvió a casa en silla de ruedas y cuya madre se convirtió en una fortaleza. Había aprendido pronto que la fortaleza te mantenía a salvo. Siempre y cuando nunca desafiaras a la constructora. Eso no es una excusa, dijo. No, acepté. No lo es. Cuídate, Ryan. Volví hacia el salón de baile. El motor aceleró detrás de mí, neumáticos sobre el pavimento, luego silencio. 2 meses después, el divorcio fue finalizado. Lo firmé. Isabella Harper, el nombre de mi madre. La última actualización de Meghan desde Blackwall. Margaret no había organizado una barbacoa desde la gala. La parrilla estaba bajo una lona azul, oxidándose. Ryan había vendido Miller Auto y había aceptado un trabajo de mecánico en un concesionario local en Portland. Salario por hora, sin letrero con su nombre. Ashley se había matriculado en un curso de contabilidad en línea. Meghan dijo que parecía más estable. Tío Bob se había mudado a una comunidad para personas mayores a las afueras de Augusta. Comidas regulares, un juego de cartas los jueves, gente que le hablaba porque quería. El nombre de los Miller solía significar barbacoas y sillas plegables y la cocina de Margaret. La persona que lo había hecho significar algo era a quien le habían dicho que desapareciera. Sábado por la tarde, finales de marzo, asé perritos calientes en mi patio de la azotea. Evelyn trajo los panes. Eleanor trajo ensalada de col, hice la ensalada de macarrones de mi abuela, la que Margaret solía reclamar como suya. Platos de papel, flores silvestres del jardín comunitario, sin silla de jardín verde, sin reina recibiendo súbditos. Comimos, reímos. Nadie se atribuyó el trabajo de otra persona. Cogí un perrito caliente. Mostaza amarilla, pepinillos, di un mordisco lento. Miré las montañas verdes que se volvían naranjas a la luz del atardecer. La misma comida, diferente mesa, la misma mujer, diferente vida. Las personas que te dicen que eres olvidable son siempre las que no pueden funcionar una vez que te has ido. Una nota adhesiva que decía, nunca mereciste esto. Un perrito caliente en una mesa donde yo cociné todo. Una suegra que condujo 4 horas solo para gritarle a la mujer a la que le dijo que desapareciera. A veces, la salida más silenciosa deja el eco más fuerte.